Una de las grandes contradicciones que tiene la fe cristiana es que tenemos toda una cantidad de imágenes de Jesús que las podemos encontrar tanto en nuestras iglesias como en nuestra cultura. Y si digo una contradicción es porque uno de los 10 mandamientos prohíbe el uso de imágenes en el culto, sobre todo de imágenes de Dios. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a hablar de los 10 mandamientos, pero este texto, más que 10 mandamientos, son básicamente 2 partes. Una que habla sobre la actitud hacia Dios y otra que habla sobre la actitud de los seres humanos unos hacia los otros. La primera parte de los 10 mandamientos dice: Dios habló y dijo todas estas cosas. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Eso es la lectura que proviene de Éxodo 20, los versículos del 1 al 7. Y como usted ve, no solamente se prohíbe el uso de la imagen de la divinidad en el culto, sino también el tomar el nombre de Dios a la ligera, algo que nosotros hacemos desgraciadamente todo el tiempo. Pues mire, a pesar de esta clara prohibición de tener imágenes de Dios, de no producir imágenes de la divinidad, ¿qué es lo que ocurre? Que desde muy temprano en la historia, la iglesia comenzó a hacer imágenes de Jesús. Hay algo que quizá usted no sabe, pero la fe cristiana en los primeros siglos era ilegal. Y no fue hasta que un emperador romano llamado Constantino se convierte, que la fe se convierte en algo legal. Era legal entonces en el Imperio Romano ser cristiano. Pues la mamá de ese emperador que se llamaba Constantino, y esta mujer se llamaba Helena de Constantinopla, y la historia la recuerda como Santa Helena. Pues esta señora, siendo la mamá del emperador, una de las cosas que hizo fue viajar a Palestina. Y caminando por allí, ella empezó a preguntar dónde habían pasado todas las cosas que decían los evangelios. Para usted y para mí, el que hayan pasado 300 años, quiere decir que nadie se acordaba. Pero estamos hablando de la Tierra Santa, donde algo que pasó hace 1000 años pasó recientemente. Literalmente así se lo dicen. Yo recuerdo haber estado en una ciudad, en el puerto de Haifa, ¿verdad?, que ahora se llama la ciudad de Aco, y entonces hay un castillo, y yo pregunto, ¿de cuándo es ese castillo? Me dice, eso es reciente. Y le vuelvo a preguntar al guía, ¿y eso de cuándo es? Eso es reciente. ¿Pero de cuándo es? Eso es del tiempo de las cruzadas, chicos, eso es de hace poco. Habían pasado 800 años, así que eso de hace poquito. En ese sentido, usted se puede imaginar que cuando llega esa señora por allí y empieza a caminar, la gente recordaba perfectamente dónde habían ocurrido todas las cosas. Y fue la mamá del emperador Constantino, esta señora Helena de Constantinopla, la que marcó por primera vez todos los lugares santos. El monte de la Transfiguración, donde Jesús dio las bienaventuranzas. Pero hay una cosa bien interesante. Le dijeron a la señora que había existido una estatua de Jesús. Usted recuerda que el Evangelio nos habla de que había una mujer que tenía dinero, pero que lo había perdido casi todo en médicos porque ella tenía la tarjeta de salud. Lo había perdido casi todo porque ella tenía una hemorragia que no paraba. Y llevaba años con esa hemorragia y entonces Jesús la sana. Pues dice la historia, dice la leyenda, que esa señora mandó a hacer una estatua de Jesús y la puso en la ciudad de Tiberíades.
y que esa estatua estuvo allí por unos 100 o 150 o 200 años, y cuando fue esta señora Elena ya la estatua no estaba, pero que la gente recordaba y le podían decir cómo era Jesús. Pues fíjense bien, a partir de ese punto, la iglesia ha hecho centenares de imágenes de Jesús. Y lo interesante es que cada cultura hace imágenes de Jesús de acuerdo a los rasgos de ese grupo étnico. Yo recuerdo la primera vez que yo vi un Jesús asiático, con los ojitos rasgados, ¿verdad? Estaba hablando con unas personas japonesas y ellas me empezaron a hablar del culto que ellos llevaban y me enseñan imágenes de el lugar donde adoraban y tenían una imagen de Jesús asiático. Del mismo modo, es común que hayan imágenes de Jesús con la piel oscura, sobre todo en África, sobre todo en las comunidades afroamericanas en Estados Unidos. Pero también tenemos la otra imagen más común que hemos visto, esta imagen del Jesús europeo, blanco y rubio. Y claro está, como los europeos conquistaron el mundo, y hubo un momento donde básicamente países relativamente pequeños como Inglaterra dominaban gran parte del mundo. O sea, Inglaterra dominaba el sur de África, Inglaterra dominaba China, parte de lo que hoy nosotros conocemos como Arabia, todo eso. Pues la imagen que impusieron los misioneros europeos fue la de un Jesús alto, un Jesús rubio y un Jesús de piel blanca. Y esa imagen no solamente está equivocada en el sentido de que Jesús era judío, así que probablemente medía como 5'3" o 5'4", probablemente tenía la piel oscurita, quemada por el sol, y tenía el pelo negro y crespo. O sea, la idea de un Jesús alto, rubio y de ojos azules, históricamente es un disparate. Sin embargo, esa imagen del Jesús alto, rubio y de ojos azules fue utilizada como un instrumento de dominación. La utilizaron los países europeos para decir que Jesús era como ellos. La utilizaron para colonizar, domesticar y oprimir a otras culturas. Tomaron la evangelización como una excusa para quitarle las tierras a los indígenas, para esclavizar a los pueblos africanos y para imponer su voluntad en Asia. Y lo hicieron en nombre de ese Jesús blanco, rubio y de ojitos azules. Y ese es el Jesús, la imagen de Jesús que domina el mundo. Si usted ve la película de Mel Gibson sobre Jesús, el actor que hace de Jesús se llama James Caviezel, que es un hombre altísimo, cuando Jesús probablemente era un hombre bajo de estatura. Pues esa es la imagen dominante. Y esa imagen tiene, como le dije, una carga ideológica. Esa imagen no solamente está equivocada, sino que se utiliza con una carga ideológica. ¿Qué es lo que le quiero decir? La idea es decirle a la gente, Jesús era europeo, y como Jesús era europeo, la gente que viene de Europa tienen derecho a gobernar el mundo, y tienen derecho a colonizar el mundo. Nos presentan a un Jesús dócil ante la injusticia, que en vez de rebelarse contra las cosas malas que pasaban, pues lo que hacía era que afirmaba el poder de las monarquías. Ese Jesús validaba que existiera un rey en Europa, validaba que enviara representantes a América a oprimirnos, y validaba las pocas vergüenzas que hacían los ejércitos europeos cuando venían a América. Esa imagen del Jesús alto, blanco y rubio no solamente nos llegó a través de las artes plásticas como la pintura y la escultura, también nos llegó por medio de la literatura y hasta de la música. Yo no me crié en la iglesia.
Y pues cuando yo llegué a la iglesia, pues yo llevaba una carga, ¿verdad?, de muchos años, aunque yo tenía nada más 14 o 15 años cuando llegué a la iglesia. Yo llevaba 5 o 6 años leyendo mucha teoría política. Me interesaba mucho el tema de la política. Y me sorprendió la primera vez que yo voy a una iglesia y escucho un corito que cantaban, sobre todo en las iglesias pentecostales aquí en Puerto Rico, que se llamaba El Rubio de Galilea pasando va. Y decía algo así como: el rubio de Galilea pasando va, deja lo que te toque. Y eso se repetía varias veces y recibe la bendición. Y era un corito de avivamiento que la gente cantaba, y sobre todo para que la gente recibiera el Espíritu Santo, ¿verdad? Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque. Pero a mí la idea de un Jesús rubio caminando entre gente bajita y chaparra, ¿verdad?, de tez oscura y de pelo negro, y él como un grandulón, ¿verdad?, como un gigante rubio caminando por Palestina, me parecía ridícula. ¿Y sabe qué? No solamente me parecía a mí ridícula, sino que también lo debe parecer a usted, porque esa imagen es falsa. Ese Jesús europeo, ese Jesús domesticado, ese Jesús colonialista, no es el Jesús del Nuevo Testamento. Como afirma Éxodo 20, nosotros ni debemos hacer imágenes de Dios que sean falsas, ni debemos tomar el nombre de Dios en vano. Tampoco se puede utilizar el nombre de Dios como un balón político para nosotros avanzar nuestras pocavergüenzas políticas, diciendo: no, Dios es así, no como dice la Biblia. Por eso es tan importante que todos nosotros, todas nosotras, examinemos esas imágenes de Jesús que presentan los evangelios y que las examinemos todas. ¿Sabe por qué le digo todas? Porque nosotros tendemos a privilegiar algunas imágenes sobre otras. A mucha gente le encanta el Jesús bebé. Jesús, bebito indefenso, en el pesebre, entre pañales, entre la mula y el buey. ¡Ay, qué lindo! Un Jesús bebé que hay que cargarlo, que hay que darle leche, que hay que cambiarle el pañal. A otras personas les gusta la imagen del Jesús como un joven predicador que se presenta ante Juan el Bautista y está ahí como un novato, comenzando una carrera de fe. Y es Juan el Bautista como su mentor, el que anuncia al mundo: mire, aquí llegó este muchacho a quien Dios va a usar con gran poder, y se manifiesta el Espíritu Santo y viene la paloma. A otras personas, el Jesús que le gusta es el Jesús maestro, el rabino, el que explica la ley, el que tiene todas estas historias interesantes que lo dejan a uno pensando, ¿verdad?, en quién es Dios y nuestra relación con Dios. Otras personas no quieren leer tanto las enseñanzas de Jesús porque le llama la atención Jesús como el hacedor de milagros, el hombre fuerte, el que echa fuera demonios, ¿verdad? Ese, ¿verdad? ¿Recuerdan el corito? Que nos hablaba de ese hombre que está pasando por aquí, de la iglesia que conoce a este Jesús, que es un hombre de poder, que sana enfermos, que echa fuera demonios. Pues hay otras personas que ese es el Cristo que privilegian. Y déjeme decirle que también está la otra imagen del Jesús débil que sufre. Esa es una imagen muy común en América Latina. Usted recordará todas estas imágenes que hay de Jesús muriendo, están exhalando sus últimos suspiros, y por lo regular está ¿dónde? O en la cruz. Pero en algunas de las esculturas que abundan, sobre todo en las iglesias católicas de América Latina, Jesús está en la falda de María, muriendo. Entonces, este Jesús indefenso, este Jesús que ya se murió, que no puede hacer nada por mí, es un Jesús muy popular en América Latina. Y era una manera también de decirle a uno: pues mire, este Jesús, Él sufrió, así que sufra usted también.
Sin embargo, el Evangelio tiene otras imágenes de Jesús. Jesús era mucho más complejo de lo que le acabo de decir. ¿Usted nunca ha escuchado de Jesús el incendiario? Jesús, el que vino a pegar fuego. Jesús, el que vino a darle candela a esta sociedad, a nuestras propias vidas, para transformarlas. ¿Nunca lo ha escuchado? Pues mire, Lucas 12, 49 en adelante, nos habla de Jesús en esa categoría. De acuerdo al texto bíblico, Jesús dijo: yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra. Eso está en el Evangelio. Yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera en llamas. Hay un bautismo que debo recibir, y cómo me angustio esperando que se cumpla. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien división. Porque de ahora en adelante una familia de 5 estará dividida en 3 contra 2 y en 2 contra 3. El padre se enfrentará con el hijo y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra. Como vemos, este no es un Jesús débil y no es un Jesús dócil y no es un Jesús pasivo. Este es el Jesús que viene a meterle candela a la sociedad, a pegar fuego. ¿Para qué? Para quemar las viejas estructuras y crear nuevas estructuras que nos lleven al Señor. Jesús viene a confrontarnos con nuestro propio pecado, con el suyo y con el mío, a confrontarnos con nuestro egoísmo y con la forma tan violenta como nosotros nos comunicamos los unos con los otros. Jesús viene y viene a denunciar la injusticia, la impunidad y la maldad. Jesús viene y viene a llamarnos a tomar una decisión, a tomar una opción radical a favor del proyecto de Dios. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Salvar y transformar a la humanidad. ¿Y de quién hay que salvarnos? Del pecado que llevamos en nuestros propios huesos, de nosotros mismos, que nos destruimos a nosotros mismos y a los nuestros. Hermanos y hermanas, Jesús nos llama directamente y nos llama a confrontar la realidad. Nos llama a dejarnos de engaños y a leer los signos de los tiempos. Usted y yo sabemos, mirando nada más el cielo, más o menos qué va a pasar. Usted no tiene que ver el último video viral de Ada Monzón para saber que va a llover. Usted lo que hace es que sale de su casa y mira al cielo. Y usted puede ver que aquí está haciendo sol, pero vienen unas nubes tremendas y el viento viene de allá. Y usted sabe que va a llover. Y si usted está en su casa, usted está en su hogar y hay ropita tendida, usted va y la agarra para que no se moje. Y si hay ventanas abiertas, usted va a salir, la cierra. Porque nosotros podemos discernir los tiempos. Pues Jesús decía también a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? Jesús nos llama a aprender a discernir la realidad. Y nosotros tenemos que aprender a discernir quién era Jesús ayer y quién sigue siendo Jesucristo hoy. Tenemos que aprender a apreciar la seriedad de este mensaje. Y tenemos que aprender a considerar las consecuencias de seguirle con dedicación. Hermanos, hermanas, seguir a Cristo tiene un costo. Seguir a Cristo no es una bromita. Esto no es un chiste. No es que nosotros venimos a la iglesia por la cuestión de la comodidad y el compañerismo y hacemos 2 o 3 cositas y nos vamos para nuestra casa a seguir viviendo como si no conociéramos al Señor. Por el contrario, la fe tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida.
tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida y tiene que llevarnos a vivir en santidad en todo, aun cuando nadie nos ve. Por eso, nosotros debemos rechazar todas esas imágenes equivocadas de Jesús y las representaciones falsas de Dios. Recordemos que Jesús vino a denunciar la idolatría y la injusticia. Jesús vino a denunciar la idolatría y la injusticia, rechazando todas esas ideas religiosas falsas que promueven la explotación. Recordemos que Jesús vino a desenmascarar las falsas representaciones de la paz. Porque para mucha gente paz es que no te quejes cuando yo te estoy matando. Y eso no es paz. Y recordemos que Jesús no vino a dejarnos tranquilitos. Jesús no vino a decirnos, sigue viviendo como estabas viviendo, sino que nos vino a traer fuego. Que Jesús vino a traer candela para transformar la sociedad. Y esperamos que ese fuego del Señor sea suficiente para transformar nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo.